Hola bonicos, soy Neus Díez y hoy vamos a hablar de pagar. Concretamente de si pagar duele. Bonicos, decidme si alguna vez os habéis visto en una situación parecida a esta. Fatality. Sí, ¿verdad? ¿Alguna vez os ha pasado esto? Bueno, igual así no. Y es que al pagar se activan las áreas del cerebro relacionadas con el dolor físico. Esta situación sucede en el sistema de aversión a la pérdida. Sentimos ese dolor cuando tenemos miedo a perder algo, en este caso, miedo a perder el dinero. Esta aversión humana a la pérdida del dinero se relaciona con un área específica del cerebro, con la amígdala. Así que mucho cuidadito con tu amígdala. No, ahora en serio, las personas que tienen la amígdala dañada muestran una menor aversión a la pérdida y eligen apuestas más arriesgadas que el resto de las personas. Y tú te estarás preguntando, ¿y este dolor que sentimos al pagar tiene solo que ver con el precio? No, tiene también que ver con lo justo. ¿Cuánto es ese café? ¿6 euros? Tome 10 y quédese el cambio. Hoy justo. Mari Carmen, ¿cuánto por el café? 1,50 €. No sabía que esto era un atraco. Voy a contar las monedas, quiero el cambio justo, ¿eh? Que veamos el trato. Y claro, lo que buscan las marcas es anestesiar este dolor de compra. Te voy a contar 7 puntos para eliminar parte de este dolor de compra. Empezamos. Número 1. El método de pago. Duele más pagar con dinero físico que pagar con tarjeta, con transferencia, con la huella, incluso con la cara. Pensemos que al pagar con dinero físico no solo estamos pagando de forma conceptual, también estamos pagando con nuestros sentidos. Es decir, el dinero físico tiene un tamaño determinado, un color, un peso, un olor, una forma. Y cuando pagamos, todo esto cambia. Ha cambiado el número de billetes, ha cambiado la forma, ha cambiado el tamaño, ha cambiado el peso. Claro, por supuesto que duele más pagar en efectivo. Bueno, así que ahora ya sabéis por qué muchas veces os habéis visto en una situación en la que os duele mucho gastar un billete. ¿Cuánto es el café? 1,10 €. Joder, antes era 1 €. Ay, me faltan 10 céntimos. Bueno, tengo un billete, pero el billete... ¿Alguien me deja 10 céntimos? Es que no quiero gastar el billete. ¿Os suena algún sustitutivo del dinero donde no cambie ni el tamaño, ni la forma, ni el peso? Exacto, las fichas del póker. ¿Vosotros creéis que la gente apostaría igual si en vez de ser fichitas de plástico fuese dinero en efectivo? No, ¿verdad? Punto número 2. La molestia. Si pagar ya duele, imagínate que moleste, que sea algo que digas, es que me molesta. ¿Nunca os ha pasado que vais al súper y hay un montón de cola y dices, ¿en serio tengo que hacer cola para pagar? Tío, yo me piro. ¿En serio? Compárame esto con pagar con el dedo. Su pago de 1.000.000 de euros ha sido efectuado. Pagar con el móvil con la tecnología NFC. O ir a una tienda de Amazon Go y comprar simplemente cogiendo las cosas y metiéndolas en el bolso, que parece que se paga solo. Número 3. El momento del pago. No duele igual pagarlo antes que pagarlo después. Por ejemplo, cuando nos vamos de viaje es mejor que lo paguemos antes. De ahí el éxito de los todo incluido, porque desasociamos el disfrute con el hecho de pagar. Número 4. Pagar con una cuota fija. Ver cómo el precio aumenta cada segundo, cada segundo, cada segundo. Es el dolor máximo. ¿Os acordáis cuando íbamos al locutorio y teníamos que dar 1 € para estar 1 hora con conexión a internet? Como cada minuto era una tortura, cada minuto que pasaba te estaban cobrando. O imagínate que Netflix, en vez de tener una cuota fija, te cobrasen 5 céntimos por cada episodio. ¿Quieres otro ejemplo? Uber versus taxi. Cuando te subes a un Uber, sabes la cuota fija que vas a pagar desde el principio. Y cuando te subes a un taxi, experimentas el máximo dolor que puede experimentar un ser humano. Cada segundo eso no para de subir, y de subir, y de subir. Y encima en el taxi ocurren situaciones como esta. La otra,
otra. 5 semáforos en rojo seguidos. No se meta por ahí. Pero quita el toro que no veo el taxímetro. Mira, 50 euros 2 calles. Número 5. La moral. Tener una razón moral que justifique ese pago elimina parte del dolor de compra. Como invitar, comprarte algo porque has trabajado muchísimo y te lo mereces, o como regalar. Como las madres, o sea, mi madre cuando regala parece que está en un videoclip de Lil Pump. La mujer gasta que da gusto. 6. Pagar en packs. Los packs minimizan la activación negativa de esta zona del cerebro, porque el consumidor no le puede asignar un precio específico a cada producto y de esta forma no puede valorar lo justo o injusto del trato. Por ejemplo, cuando vas a comprar un automóvil, cuando tú ves el pack, el precio te parece justo, pero si a cada cosa del pack le pusiesen un precio, haríamos algo así. Los asientos de cuero, yo creo que no los necesito. La radio, pero si yo creo que tengo una radio en mi casa, la puedo coger. Mira, no me pongas lo de la radio. Y por último, el número 7. El coste de oportunidad. Pagar algo tiene un coste de oportunidad. Si estamos gastando el dinero en esta cosa, no la podemos gastar en esta otra. Muchas veces las marcas utilizan esta comparación para reducir el dolor de pago. Esta técnica la suelen utilizar las ONGs cuando dicen cosas como: por el precio de un café al día puedes estar vacunando a 100 niños. Bueno, bonicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres que siga haciendo estos vídeos, suscríbete al canal, comparte con todos esos amigos que gastan como mi madre cuando regala. Y dale ahí un me gusta bueno, que me lo merezco. Y nos vemos en Instagram, que hablo muchísimo de marketing por ahí. Y recuerda que las marcas utilizan estas técnicas para anestesiar parte de ese dolor. En serio, otra vez, dame, ya me lo hago yo.